tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompaña en una nueva emisión de su programa El Salvador Today. Les saluda Luis Alvarado. Y qué bueno que nos permite llegar hasta donde usted se encuentra a través de la magia del internet y sus diferentes dispositivos. Este día queremos dedicar el programa un poco a analizar el esfuerzo que están haciendo tanto los efectivos policiales como además los miembros del ejército en la seguridad y los planes de seguridad que está impulsando el gobierno, principalmente en todo lo relativo al plan control territorial, la necesidad y la efectividad que se ha visto en la reducción de homicidios, pero también otros delitos conexos que tenemos aquí en El Salvador como los principales indicadores de la delincuencia. Para discutir eso hemos invitado este día nada más y nada menos que al coronel José Antonio Castillo, un experto en seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo está, coronel? Bienvenido. Qué bueno que aceptó la invitación. Gracias, Luis. Siempre estamos atentos al llamado de Cronio. Y también un saludo a todos los internautas que nos ven en esta mañana, y vamos a abordar el tema de la seguridad desde diferentes aristas. Perfecto, muchísimas gracias. Quiero comentarles que este primer segmento es una fina cortesía de Doño. Recuerde que este jueves 28, viernes 29, sábado 30 de noviembre es el Doño Black en Centros de Servicio Doño. Aproveche descuentos reales en llantas que duran de verdad. Tenemos más de 500 medidas a su disposición con mayor garantía y mayor kilometraje. Llame a nuestro call center 2271-1705 o visite una de nuestras 6 sucursales. Coronel, quiero por supuesto que me ayude un poco a entender. Sabemos que la seguridad es un fenómeno, es un trabajo complejo, es sumamente complicado, y la gran mayoría, la vasta mayoría de los esfuerzos recaen sobre los hombros de los policías, y en el caso de El Salvador especialmente sobre los hombros también de los efectivos militares, que salen todos los días a patrullar, y no es ninguna exageración decirlo, arriesgando la vida. Sabemos que los grupos criminales en nuestro país están fuertemente armados, están muy bien organizados, y además sabemos de su desprecio por la vida. Además, ¿no? Quisiera primero que me ayudara a entender un poco hasta qué grado se le puede exigir al policía, se le puede exigir al soldado en materia de seguridad, y si estos planes, digamos, requieren también de alguna mejora constante en las condiciones de trabajo que tienen los policías y también los soldados. Bien, para abordar el tema de la seguridad podemos decir primeramente que este problema, que quizá en un momento determinado los salvadoreños, algunos que vivieron en la época de los 70, 80, si bien es cierto, se enfrentó el conflicto armado, no tenían el problema de inseguridad en las colonias, en las ciudades, en los cantones y en los caseríos como se tiene ahora. A partir del acuerdo de paz en el cual se desmontó la seguridad pública anterior, y cuando se desmonta Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda, más el Servicio Territorial, se comete un error garrafal de carácter estratégico, porque no menos de 150,000 efectivos daban seguridad a nivel nacional, y luego se sustituye por una Policía Nacional Civil que de forma incipiente comenzaba cada 6 meses a entregar cuadros graduados en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Correcto. Por supuesto que todo vacío de seguridad va a ser llenado siempre de alguna forma, y en este caso las estructuras de crimen organizado llenaron el vacío de seguridad dejado en el Estado salvadoreño, y eso permitió que la delincuencia se desbordara al grado tal que en 1993 el presidente de la República, Armando Calderón Sol, decide por primera vez hacer uso del ejército, llamarlo de nuevo para que vaya a las calles y que pueda acompañar a la Policía Nacional Civil en el esfuerzo de seguridad. Para ello conforma el Comando Conjunto de Seguridad Pública Central, que dispone crear los grupos de tarea conjunto, que es la concepción estratégica que todavía se sigue utilizando. Correcto. Vale decir, utilizar policías y soldados en la tarea de seguridad. Eso es algo que me llama mucho la atención, porque creo que todos recordamos, yo todavía estaba un poco pequeño en ese momento, pero es fácil recordar, ¿no?, el momento en que pronto el ejército vuelve a las calles acompañando a la Policía Nacional Civil, luego de que apenas un año antes, ¿no?, la policía había comenzado a hacerse cargo de la seguridad en el país. ¿Por qué esa decisión, esa estrategia, esa medida que parecía tan correcta, tan esperanzadora en ese momento, hoy 20 y tantos años después nos viene a seguir
dejando, digamos, con muchas expectativas. Porque la concepción estratégica bajo la cual se diseñó el acompañamiento, y esto enmarcado dentro de la misión constitucional que tiene la Fuerza Armada, que en el artículo 212 dice que acompañará a la Policía Nacional Civil y auxiliará cuando haya situaciones de emergencia nacional. Correcto. Eso es lo que le permite nada más la Constitución de la República. Nosotros hubiéramos querido aspirar a que se le hubiese dejado el problema de la Fuerza Armada en la zona rural y en su totalidad bajo mandos orgánicos y disciplina militar, y que la Policía Nacional Civil se hubiese hecho cargo de las ciudades y en las colonias, porque es donde reside prácticamente en el núcleo vital del Estado la mayor cantidad de salvadoreños, y que muy probablemente tiene que ver también porque en el núcleo vital se desarrolla la actividad comercial a la cual dan prácticamente seguimiento a las estructuras criminales, llámese maras o pandillas, en el sentido que donde hay comercio, en ese sentido pueden haber extorsiones, pero tiene que pueden haber haber acciones delictivas. Pero el accionar de la policía y el ejército no pueden estar divorciados, necesitan una coordinación. En este caso, y a partir de 1993, cuando se creó el Comando Conjunto de Seguridad Pública Central, se crean los grupos de tarea conjunto, y que posteriormente en la administración Funes únicamente se le cambia nombre y se llaman GECAC, o sea, grupos conjuntos de apoyo a la comunidad. Sí. La concepción estratégica no ha cambiado. Estamos hablando de dos policías y 3 soldados. Definitivamente que han seguido trabajando juntos, pero ¿cuál era la situación? Y era de que el soldado tiene un despliegue por el entrenamiento de infantería que recibe, de poder desarrollar una misión. Si a un soldado tú le dices que va a caminar 5, 10, 15 o 25 kilómetros, él te va a desarrollar 25 kilómetros, 30 kilómetros en 24 horas. Y mañana va a estar listo para desarrollarlo otra vez. Y mañana otra vez. En este caso la policía no. Porque el entrenamiento que tiene el Policía Nacional Civil no es un entrenamiento de infantería. Y esto prácticamente nosotros nos vimos limitados, que hasta donde el policía decía hasta aquí llego, hasta ahí llegaba el acompañamiento, y hasta ese punto llega el apoyo que la Fuerza Armada puede dar. Pero entonces, ¿qué se necesita? Reacondicionar el entrenamiento de la policía para convertirlos, digamos, en personas con una mejor condición física, o tal vez reorientar también el tipo de educación más académica que también se le da al soldado. No, yo creo que lo que se requiere en este momento, ya que el presidente de la República tuvo la audacia de enfrentar el problema número 1 que abate a los ciudadanos salvadoreños, es que se haga una reforma constitucional que le permita a la Fuerza Armada poder actuar de forma independiente a la Policía Nacional Civil, y que sobre la base del adiestramiento, la disciplina, el carácter operativo y estratégico que pueda tener la Fuerza Armada, entregarle zonas de operación y zonas de acción táctica, y a la Policía Nacional Civil entregarle también sus respectivas áreas de influencia, y a partir de ahí comenzar un nuevo esfuerzo en contra de los grupos criminales. Y esta independencia, esta autonomía, ¿qué le permitiría hacer que no está haciendo de momento al ejército? Depender de hasta donde dice la Policía Nacional Civil el acompañamiento, y nosotros lo hacemos porque la Constitución de la República así lo exige. O sea, la Fuerza Armada solamente puede apoyar tareas de seguridad pública, no las dirige, no las, no las planifica, no las analiza. O sea, únicamente las operativiza, y esto simplemente a partir de la que viene la orden de operaciones que realiza la seguridad pública, y dice vamos a intervenir en algunos lugares. Yo he tenido la experiencia de ser ejecutivo de 2 fuerzas de tarea. Tuve la experiencia de ser miembro del Comando Conjunto de Seguridad Pública Central, que en 1993 acompañó la planificación estratégica y el concepto estratégico de planificación a la Policía Nacional Civil en ese momento. Entiendo por lo que me dice entonces también, coronel, que además de las limitantes que usted ya menciona, se sumaría que tampoco la Fuerza Armada puede hacer labores de inteligencia, que también son necesarias en materia de seguridad pública. En este campo, en el campo de la inteligencia militar y
con la salvedad de algunos aspectos que por seguridad nacional no se pueden abordar, la Fuerza Armada tiene una limitante, y es que antes la Fuerza Armada desarrollaba inteligencia nacional. Esto a raíz de la reforma del Acuerdo de Paz, eso se le encomendó al organismo de inteligencia del Estado. Vale decir que la Fuerza Armada antes, con su presupuesto propio interno, desarrollaba la inteligencia que le servía en ese momento, pero desde luego estamos hablando de que tenía todo el servicio territorial. O sea, en cada cantón, en cada caserío, había un elemento que respondía a la seguridad nacional y a la defensa nacional, que podía alertar la existencia, la llegada de elementos criminales a algún cantón, algún caserío, alguna ciudad o alguna colonia. Esto pues se perdió, y es una limitante que tiene el Estado salvadoreño, y por esa razón año con año hemos visto cómo en el presupuesto general de la nación se han destinado miles de millones de dólares, estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares al tema de la seguridad, sin que veamos avances significativos en el tema de la seguridad, porque lo que ha pasado es que los territorios pasaron a ser controlados por las estructuras criminales. En determinados lugares de Soyapango, de Apopa, de Ciudad Delgado, de Mexicanos, un ciudadano no puede entrar a cualquier hora de la noche y probablemente no pueda salir sin correr el riesgo de perder su vida. Quiero que hablemos, coronel, por favor, un poco de lo que es necesario para tener un auténtico control en el territorio, sobre los cambios y ajustes que necesitan los planes de seguridad que todavía hoy se están implementando, pero le pido que lo hagamos luego de un breve corte comercial. Por favor, acompáñenme, que enseguida regresamos. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today, acompáñenos a una breve pausa, ya volvemos. Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que nos sigue premiando con su sintonía. Estamos hablando con el coronel José Antonio Castillo, un experto en seguridad. Coronel, le preguntaba yo al final del bloque anterior sobre qué se necesita en realidad para controlar el territorio. ¿Qué elementos nos dicen, ok, es la policía, es el ejército, es el Estado el que está ejerciendo soberanía en esta área en específico? Y se lo pregunto a usted, creo que muy especialmente porque conocemos de su experiencia en el plan que se desarrolló en su momento en el Distrito Italia, que se reconoció pues como un modelo bastante exitoso, que además fue bien recibido por las personas. ¿Por qué no nos comenta un poco, por favor, qué elementos clave usted cree que se pueden retomar de la experiencia en el Distrito Italia para que sea en serio el Estado el que retome el control, se lo arrebate pues a las pandillas que de momento lo están usando? Todos los terrenos que controlan son sus bases de operaciones. Sí, exacto. Como tú lo dices muy bien, Luis, yo creo que lo primero tiene que ser la concepción estratégica. Y respondiendo a la primera pregunta, ¿qué se necesita para controlar el territorio? Para controlar el territorio lo que se requiere primero es recuperar el territorio. O sea, no se puede controlar un territorio si no se ha recuperado. Correcto. Vale decir, y como tú lo terminas diciendo, el territorio está en poder de las estructuras criminales.
entonces lo primero que se debe hacer es recuperar el territorio. Una vez recuperado ese territorio, hoy vamos a implementar el control en ese territorio. Controlado ese territorio, el Estado hace llegar entonces las necesidades de vida que tiene la población, y pueden ser las comunidades marginales o población que no ha tenido acceso a salud, a educación, a esparcimiento, a fuentes de trabajo, y ahora sí podemos implementar entonces la recuperación del territorio, control del territorio, y el Estado les hace llegar ello. Retomando el tema del Distrito Italia. Distrito Italia se convirtió en un símbolo de lo que la Fuerza Armada puede hacer si se le dan las condiciones para que operativice con total independencia. El Distrito Italia fue durante la administración del gobierno de Mauricio Funes, durante el ministro de Manuel Melgar, era ministro de Seguridad, sí. Y en ese momento se le otorgó para que la Fuerza Armada recuperara el territorio en Distrito Italia. La Fuerza Armada lo hizo, lo acordona con una fuerza de tarea, establece su puesto de mando dentro de donde estaba, digamos, lo peor del Distrito de Italia, y toda entrada y toda salida tenía que pasar por la Fuerza Armada. En ese sentido, ¿cuál fue el éxito? El éxito fue que la población de Distrito de Italia, y si hay algún ciudadano que nos está viendo en Distrito de Italia y se recuerde, entre 10 y 11 de la noche estaba en las canchas de fútbol iluminadas, pero por primera vez la gente no quería ir a acostarse. Hasta las 10, 12 de la noche había que casi decirle, tienen que irse a acostar, porque también la seguridad entre más noche es más complicada. Pero la ciudadanía alcanzó confianza. ¿Pero por qué lo alcanzó? Porque primeramente tuvo una característica fundamental que no puede faltar en ningún plan de seguridad en la implementación de la recuperación y control de un territorio, y es que la fuerza que interviene debe llegar de forma permanente. Al llegar de forma permanente, la población recupera un valor muy importante que requiere la inteligencia policial y militar, que se llama confianza. Cuando se recupera la confianza, entonces puede haber un flujo de información que posteriormente se convierte en inteligencia, y esto le permite a la fuerza del Estado que está interviniendo poder alcanzar mejores éxitos en el lugar donde se interviene. ¿Cuánto duró esta experiencia en el Distrito Italia? Yo recuerdo que creo que casi un año estuvo esa unidad implementada ahí. Prácticamente el puesto de mando estaba tomado totalmente Distrito Italia, y lo más enriquecedor que yo pude ver es cómo la ciudadanía recuperó la alegría, recuperó la confianza, recuperó la satisfacción de sentir seguridad, y es que la Fuerza Armada le estaba garantizando la seguridad. Nadie podía entrar a Distrito Italia y nadie podía salir de Distrito Italia sin que estuviese controlado por la Fuerza Armada. Y ahí sí tenemos un ejemplo claro de lo que se llama control de territorio. ¿Pero por qué? Porque la institución lo está tomando y abordando de carácter permanente en los sitios que están más emproblemados, con un mando estrictamente militar que te dice que si te vas a quedar 24 horas dando seguridad, el soldado va a estar 24 horas dando seguridad, porque si hay algo que le debemos de reconocer al soldado salvadoreño, es esa entrega que tiene, esa abnegación, ese sacrificio por garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo, usted comentaba que esto se rompió a raíz de la tregua? ¿Cómo fue eso exactamente? ¿Cómo fue ese choque entre la iniciativa que en un principio logró el nivel de seguridad que usted comenta o describe en el Distrito Italia y, digamos, y luego lo que ya todos sabemos, ¿no?, que implicó este trato con grupos delincuenciales? Bueno, todo ese aparataje que se montó provocó también de que los grupos tuvieran que desplazarse a otros territorios, a otras zonas, a otras ciudades, y entonces se dio un fenómeno que comenzó a preocupar, y es que en el afán de las maras y pandillas de controlar territorio que ya estaban en disputa, comenzaron a asesinarse entre sí. Y en el periodo de Mauricio Funes llegamos a un pico de asesinatos que rondaba 15 homicidios por día. Correcto. ¿Tú te recuerdas? Hubo una vez que tuvimos una cantidad que fue el mes de agosto, que tenía más de 1000 asesinatos en un mes.
eran 911 asesinatos. Entonces alguien dijo, no, mira, aquí lo que tenemos que evitar, porque eso le está dando una muy mala imagen al país, y lo que tenemos que hacer es descender la cifra de homicidios para que una vez esto, si las pandillas se dejan de matar entre sí y dejan de matar a los ciudadanos, pues nos pueda servir como un laboratorio de lo que podamos implementar. El problema es que cuando se implementan cosas a espaldas de la población y cuando se hacen cosas oscuras que llevan otros componentes, porque al principio de la tregua el ministro de la Defensa salió diciendo que los grupos delictivos que estaban en el penal de máxima seguridad había que sacarlos del penal de máxima seguridad y pasarlos a penales de mínima seguridad porque se querían escapar. Y además de alguna población creyó ese cuento. Desde luego, esto nosotros sabemos cómo terminó. Al final, cuando las pandillas se termina la tregua, pues el incremento de violencia fue mayor, la ocupación de los territorios fue mayor, y permitió que el miedo que tenían jóvenes a incorporarse a estructuras pandilleriles de la pandilla 18, la Mara Salvatrucha, ya no tuviesen miedo de incorporarse, porque ya no se estaban matando entre sí, sino que había un acuerdo de no matarse. Por lo tanto, eso vino a incrementar el número de pandilleros. Bueno, es un fenómeno que todavía hoy está teniendo repercusiones, hasta el momento. Hasta el momento. Coronel, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Lastimosamente el programa se nos ha... de un breve error, tenemos que hacer una nueva pausa. Vamos por una pausa. Pero seguimos conversando. Gracias. Enseguida volvemos. Esto es El Salvador Today. Quédense ahí. Continuamos conversando en El Salvador Today. Nos acompaña el coronel José Antonio Castillo, experto en temas de seguridad, y estábamos hablando, coronel, al cierre del bloque anterior sobre todo el tema de la tregua, y me parece que también lo que usted escribía destaca un poco la importancia que ha tenido actualmente el control también de las cárceles, porque sabemos que ahí está gran parte de los cabecillas que, a pesar de estar adentro, no pierden su autoridad dentro de la estructura criminal, y son precisamente desde ahí donde pues continúan coordinando extorsiones, homicidios y otro tipo de delitos. El control de las cárceles es definitivamente una apuesta que se debe mantener. ¿Hay un nivel que se debe lograr? ¿Ya se ha logrado? ¿O qué falta? Yo creo que una de las cosas buenas y muy buenas que ha hecho este gobierno es intervenir las comunicaciones y la salida de comunicaciones desde los centros penales hacia afuera. En el pasado no solamente se daba la libre flujo de comunicación de chips de teléfonos, desde los cuales salían las extorsiones para la ciudadanía, sino que además era un negocio, la venta grande de saldo a esta gente que prácticamente podía ponerle hasta $1,000 de saldo a un teléfono, como se pudo probar en una requisa en un penal, cuando se encontró un teléfono que tenía $1,000 de saldo. Creo que esto es muy importante, lo que se ha hecho, y que no solamente se debe de mantener, sino que se debe ir más allá. Yo creo de que una forma también que tiene que ver con la rehabilitación de los privados de libertad es que se les ponga a trabajar y que se ganen el sustento para que puedan devengar los $6 que el Estado
gasta en ellos. O sea, si estamos viendo de que $6 al día y por esa razón es que el presidente de la República dice que de los $21 millones de remanente de fondos de pensiones, de lo que se cobra de interés, va para 14 millones para centros penales, para alimentación, cuando ellos son los que deben de estarse pagando su propia alimentación. Y es importante verlo porque también estos 21 millones bien pudieron ir al fondo de pensiones para que los pensionados puedan tener una mejor pensión. Pero vemos desde esta arista cómo también el problema de las cárceles y la cantidad de personas que están encarceladas se convierte también en un gasto muy grande para el Estado, y quien lo tiene que soportar es la clase media, porque es la que paga los impuestos, es la que declara y es la que al final está pagando toda la carga que los gobiernos van imponiendo en la medida que van creándose algunos impuestos. Te lo digo porque el impuesto que se debió haber utilizado para la seguridad, el 5% a la telefonía, ese impuesto para mí no se utilizó bien. O sea, ¿por qué? Constituye $120 millones que debieron haberse bien utilizados para la seguridad ciudadana. En el centro o la dirección de centros penales ha hecho mucho énfasis en precisamente cosas como la que usted decía, el eliminar poco a poco, ¿no?, el ocio carcelario, que también es un factor bastante negativo para quienes están privados de libertad. Pero además recientemente se anunció, y esto es algo que yo quiero consultarle, se anunció con mucha pompa, ¿no?, el que se habían eliminado los grafitis por completo del sistema carcelario. Este es un simbolismo que acarrea mucho significado, digamos, tanto para la población en general, los que visitan, los que están adentro, y para los mismos grupos criminales. Bueno, yo creo que eliminar los grafitis, pero dentro de los centros penales, lo que está eliminándose es lo que le da el sentido de pertenencia a los grupos criminales. Cuando los grafitis tienen que eliminarse de las ciudades, de las colonias, de los caseríos, porque son los que crean el terror a la población. En la medida, y creo yo que la apuesta del gobierno, el gobierno le ha apostado al problema principal que tiene el Estado salvadoreño, y es el problema de la inseguridad. En la medida que se hagan las cosas de la forma correcta y que se pueda poner, las cosas en su debido orden, en esa medida también yo creo que lo que aspira la mayoría de salvadoreños es tener aún El Salvador seguro, algo que tenemos que replanteárnoslo, pensarlo y discutirlo, porque la seguridad de los salvadoreños no puede estar supeditada a la voluntad de quienes no conocen de este tema y que muy probablemente puedan estar queriendo hacer cosas muy buenas, pero que no se toman las acciones concurrentes que permitan el logro de los objetivos que se plantean. En ese sentido, yo creo de que primero, adoptar el tema de la seguridad, muy valioso. Segundo, obtener los recursos, sí, pero hay que decir cómo se va a gastar $900 millones, porque tenemos 450 millones del presupuesto general de la nación, súmale 120 millones del 5% del SET, súmale 31 millones que se solicitaron el 14 de junio, súmale 91 millones que van para la fase 1 y súmale 200 millones que van para la fase 2, 900 millones para la seguridad. Y es la población la que va a determinar si en la ciudad, si en las colonias, si en los caseríos, no solamente el tema que haya bajado los homicidios, porque puede haberse incrementado los desaparecidos, sino que a la vez que se eliminan homicidios, desaparecidos, se elimine también la extorsión. ¿Podemos, o qué cantidad de esa cifra que usted menciona se estaría dedicando, o debería, en todo caso, dedicarse a mejorar condiciones tanto de los soldados como de los policías? ¿Qué herramientas nuestras se les ha dado de momento? Bueno, yo creo que, y soy de la idea de que el bono que se le entrega a los soldados y a los policías no debió habérseles entregado de esa forma, porque se tomó del impuesto del 5% del SEC, que tarde o temprano va a desaparecer, pero fue una de las apuestas de gobierno y una de las promesas de gobierno eliminarlo, pero debió habérsele hecho un incremento salarial a nuestros soldados y a nuestros policías, porque dándoles un incremento salarial, esto sí les mejora la posibilidad de tener una mejor pensión en base al salario que obtienen, que reciben. Y segundo, que es algo que
queda de forma permanente en ley de salario y no a través de un impuesto que tarde o temprano puede ser eliminado. Coronel, ¿cómo ha visto usted, por ejemplo, los esfuerzos del ejército una de las apuestas que hizo este gobierno desde sus inicios fue la incorporación de nuevos miembros, de nuevos efectivos al ejército? Y sí se destacó que se había logrado filtrar a una importante cantidad de pandilleros que estaban intentando infiltrarse en las filas del ejército. ¿Le parece que está haciendo los esfuerzos necesarios para prevenir esto, precisamente porque esto complicaría muchísimo las labores de seguridad si de verdad las pandillas logran infiltrar los grupos de tarea conjunta o diferentes entidades del ejército que están involucradas en tareas de seguridad? Sí, el ejército realiza en su tarea de inteligencia y contrainteligencia un mapeo, primeramente, de dónde proviene el conscripto para prestar servicio militar. Segundo, se les pasa también evaluaciones psicológicas e incluso puede ¿cómo se llama? Pasárseles el polígrafo cuando se sospeche que puedan tener mayor. Y se ha detectado a tiempo porque existe ya un conocimiento prácticamente de la zona, de dónde provienen y la relación que pueden haber. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la medida que las pandillas han ido carcomiendo el tejido social, cada vez es más difícil obtener elemento bueno, porque de allí, de ese tejido social, es donde se nutre el recurso humano que requiere tanto la Policía Nacional Civil como el Ejército para labores tanto de la Defensa Nacional como de la Seguridad Pública. Esto es algo que debe plantearse, porque a futuro, si este problema en vez de reducirse continúa, podría llegar un momento determinado en que no tengamos un recurso humano del cual tomar, porque prácticamente se contaminó todo el tejido social. Sí, es muy difícil. Una última pregunta, coronel. Además de los homicidios, ¿qué otro o cuál sería tal vez el segundo delito que usted cree que más impacta a la gente? Mira, además, los homicidios y las desapariciones son lo que más impacta a la población. Hemos tenido desaparecidos que Fiscalía hablaba de entre 7 y 10 desaparecidos. Y si teníamos un rango de muertos entre 3 y 5, si nos vamos al rango mayor, pudiéramos tener 5 fallecidos y 10 desaparecidos, lo que nos está dando una cifra de 15. Ese es el problema que afecta. Después de él viene el problema de las extorsiones y también aunado a ello la cantidad de violaciones que se cometen de menores de edad, de niñas, adolescentes, por parte de estas estructuras criminales. Bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona esto, coronel, y desde ya quiero decirle que lo queremos dejar invitado para una próxima ocasión a continuar analizando precisamente este tema de seguridad. Muchas gracias por haber venido de nuevo. Gracias, Luis, por la invitación. Muchísimas gracias a usted por el tiempo. Amigos y amigas internautas, también gracias a ustedes por habernos dedicado su atención durante los últimos minutos. Qué bueno que han podido hacerlo. No nos podemos despedir sin antes agradecer a los amigos de elsalvadoreño.com, de Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que están ahí siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.